conversación para traer temas de interés universal, el señor Cristian Contreras Ramos. ¡Bravo! El guapo, el hermoso. Nuestro avatar. Nuestro avatar. Oye, 5, 6, de veras. 8. hoy día salía tu hermana en las noticias. Sí. En la prensa. Ya, aprovecho de mandar saludos a mi sobrino Pedro Burns. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque salió campeón mundial en junior de mountain bike. Ahí estaba la ¿Te puedo creer? Así es, así que hijo de ella. es hijo de ella, ¿ya? Y eso es muy importante porque, mira, los editores no avisan estas cosas que ocurren, pero en Chillán este fin de semana hubo un campeonato mundial de mountain bike y en la categoría junior, es decir, el futuro, mi sobrino Pedro Burns, hijo de Ángela Contreras, mi hermana, Oye, pero si hay mucha gente que Salió no sabe campeón. que él es el hermano de la ¿Cuál? Ángela. salió ¿Tú campeón. sabes, Pati, que ella, la Ángela, fue la envidia de todas nosotras Sí, del colegio? estupenda. Porque se casa con Roy Burns. No, no me que digas estamos nada. todas así. Y se lo ganó ella. Muy bien. Algo Por la tiene que haber vuelta de la tenido. A la vuelta de la vida, pero era de mi colegio. Por supuesto. Oye, Cristian, qué bueno que- nos sumamos a las felicitaciones, Sí. me imagino a la alegría de toda tu familia, pero lo que nos convoca hoy día en particular, el tema para tocar, que ya lo tuviste hablando con la Pati, cosas que no puedes publicar. Hay porque cosas que no se pueden decir. Sí. Hay cosas que no se pueden decir en la vida. son secretos y misterios. Secretos, yo diría que más que misterio, yo diría que hay grandes secretos que no se pueden decir. Ahí Que a está. lo mejor algún día, en 30 años Yo más, creo tal que vez. en algún momento sí, Sí, se podrá tal vez. decir. ¿De qué vamos a hablar? Que me encantaría. Por supuesto. Nosotros vamos a hablar hoy día de los secretos del Vaticano. Ay, Qué miedo. Los secretos en el fondo de la ciudad de la profecía. Porque Vaticano viene del latín vaticinium, Ah, que claro. significa Adelantar. profecía. Ah, A propósito del fin de Semana Santo, entonces muy ad hoc Así y es. pertinente. Obviamente, como dijo Patti, vamos a poder hablar algunos secretos, los más entretenidos no, pero bueno, vamos. o sea, lo más sabroso no. Los más sabrosos no. Pero también recordemos que es vaticinium, la ciudad del Vaticano, porque antiguamente, cuando digo antiguamente, en el año 500 a 1000 antes de Cristo, Ujú. donde actualmente se construye la Basílica de San Pedro, Ujú. estaba el oráculo etrusco. Ya. El oráculo etrusco era efectivamente un mensaje de las deidades etruscas a través de un sacerdote, de runas, de cartas, que le enviaban a la gente. Te hago una De ahí pregunta. viene, digamos, Claro. la ciudad del vaticinio o la ciudad de la Del Vaticano. profecía. Te hago una pregunta para meternos de lleno en el tema. La Basílica de San Pedro, ¿data de cuándo? ¿Cuándo fue construida? Porque ahí está la tumba de San Pedro, ¿no? Sí, Están los efectivamente. restos. Sí. Mira, la Basílica de San Pedro ya comenzó a construir. Mira, la primera basílica data del 330 Ya, después de Cristo. después de Por Cristo, supuesto. cuando la construye el emperador Constantino I el Grande. De hecho, a la primera basílica de San Pedro se le decía la Basílica Constantiniana. O sea, ¿Por hubo qué? varias. O sea, Uno es la Basílica de San Pedro. Después, ahora, ojo, porque antes se había construido ahí donde murió Pedro una especie de santuario recordando la muerte de Pedro. Ajá. En el 330 se construye la primera Basílica de San Pedro. Por Constantino I. Por Constantino, y en el 500 Julio II, Juliano de la Rovere, manda a construir la actual Basílica de San oye, Pedro. Cristian, a propósito, cuando hablamos de los misterios del Vaticano, no puedo no recordar la película esta de Tom Hanks, se me acaba de ir el nombre. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. El código sí. está basada un poco también en estos mitos, en estos misterios. Secretos. como la sandalia del pescador. También. También. Mira, por supuesto, piensa tú que mira, el Vaticano tiene los archivos secretos del Vaticano, que son 50 kilómetros de estanterías Claro. y que son, claro, 50 kilómetros de estanterías donde hay manuscritos, anales, registros, etcétera, que han dado pie para que se construyan en la imaginación de la novela muchas teorías conspirativas, etcétera. Pero claro que sí, hay misterios tremendos. ¿Qué pasó? Y eso tiene... Qué miedo. Es un misterio. Es un misterio. ¿Y pero Obvio. cuáles serían estos misterios? Como para ir, Mira, para ir vamos, enumerando. Bonitos, Mira, claro. más que es bueno comenzar
contar algunas cosas del Vaticano, ¿ya? Más que, por ejemplo, siempre hay que aclarar una cosa, ¿ya? Vaticano no es lo mismo que Ciudad Santa, ni que la capilla de San Pedro, que la catedral de San Pedro. Son tres cosas distintas, ¿ya? La Ciudad Santa es una cosa, es una referencia geográfica, es un estado que fue el Vaticano como estado independiente se reconoce con el Tratado de Letrán de 1929. Pero a todo ese lugar se le llama Ciudad Santa. Ciudad Santa, el Vaticano. Y funciona como un estado independiente Claro, y es una monarquía absoluta y una teocracia electiva, ¿ya? Por eso también uno de los detalles, por ejemplo, que en este minuto, con la existencia de dos papas, se está en estricto rigor en un cisma, porque en una monarquía absoluta no pueden haber dos cabezas de gobierno, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, ahora, esto... Bueno, pero abdicó uno. Claro, pero igual se le reconoce como papa. Entonces hay una cosa... en la historia del Vaticano, ¿eh? ¿Cómo? Es un hecho inédito en la historia del Vaticano. Hay un antecedente más en el 1400 cuando ocurre el gran cisma de Occidente, cuando se divide la iglesia entre dos, entre la iglesia de Roma y la iglesia de Aviñón. Claro. Y eso fue el gran cisma, pero hoy día se está viviendo una cosa inédita, digamos, inédita en el sentido de que hay estos dos papas. Oye, Cristian, y a propósito de todos estos misterios, en todo lo que la gente leyó, el Código Da Vinci y todo esto, se hablaba como novela de que había muchos antecedentes que tenían los arzobispos, que si incluso el Papa, que había documentación posible en el Vaticano con respecto al Santo Grial. ¿Se sabe algo de eso? El Santo Grial. ¿Ah? Es un tema. Mira, es un tremendo tema el Santo Grial, porque hoy día hay, por ejemplo, en Europa hay 200 supuestos griales, ¿ya? Vasos, que se le atribuyen ser el verdadero vaso de la última cena de Cristo. ¿Pero qué es el Santo Grial? Claro. El Santo Grial es el vaso que ocupó Jesús en la última cena, ¿ya? Claro. Ese vaso es el grial, que viene del latín gradalis, Y que alguien lo guardó y lo dejó. y que supuestamente... ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Es que ahí está, Ese es el tema. ahí está el tema. Está perdido. Según, mira, hay leyendas. Mira, recordemos una cosa. El Santo Grial es una leyenda que la inventaron novelistas del siglo XII. No me cabe duda. En base a algún dato histórico No que me es cabe duda. el vaso. Claro. ¿Ya? Pero es una leyenda. Por ejemplo, los que lo inventaron en el siglo XII, Robert de Borón, von Eschenbach, que un alemán, y otros, son tres novelistas, dos franceses y un alemán, inventaron el Santo Grial, inventaron que la mesa redonda, el rey Arturo, el mago Merlín, la espada de Excalibur. Todo eso es mitología. Todo eso es leyenda. Lo que no es leyenda es el secreto de Fátima. Claro, eso no es leyenda. Claro, Pero perdona, Y pero lo este otro vaso... está guardado. Pero este vaso no existe entonces. O sea, Físicamente no está ubicado en ninguna parte, nadie lo tiene. mira, en este minuto hay 200 vasos que se atribuyen ser el verdadero vaso de la última cena. Pero para Yo eso... recuerdo que en la 200 vasos en Europa. Yo recuerdo que en la Catedral de Oviedo, en España, Hay uno. supuestamente hay un santo. Mira, hay Bueno, tres ese es uno de los grandes- 200. Mira, Claro. hay tres vasos importantes. Por ejemplo, el vaso de Nanteos, que está en Gales, ¿Ya? se dice que fue El verdadero. el verdadero. Pero también hay otro vaso que está en el Pilar del Aprendiz adentro, en la capilla de Roslin, que la cuidan los Sinclair, también en Bretaña, que también se dice que ese es el otro vaso verdadero. Mira, pero que ahí estamos mostrando imágenes Claro. de lo que sería el Santo Grial para que la gente Claro. entienda que es el famoso... Perdona la pregunta. Y del ¿Qué punto es de lo que se vista... replica, perdón, en las iglesias, en las misas? El famoso El cáliz. ¿no? cáliz. el cáliz. Pero disculpa, y desde el punto de vista arqueológico se puede determinar la data de, por ejemplo, de un vaso como este. De estos Sí, dos- sale como una de ADN. los 200, Por claro. ejemplo, Claro, sale como una ADN. Algunos sí. Ahora, algunos sí, otros no, porque son de piedra, son más complejos. Por ejemplo, el tercer vaso que es sumamente importante es el vaso o el grial que está en la Catedral de Valencia. Ya. Ese grial de la Catedral de Valencia, que es un grial de una especie de piedra de cuarzo, ¿ya? Cuenta la leyenda que Pedro lo toma de la última cena, ¿ya?
Y cuando, claro, ocurre todo, Pedro comienza su ministerio en Antioquía y después viaja Pedro hacia Roma. Con el grial. Con el grial. ¿Cuál sería, perdón que le interrumpa, cuál sería el fundamento de Pedro de agarrar el vaso y llevárselo que lo bajo en la maleta y partir con él? ¿Cuál sería? Protegerlo, tal vez. ¿Para qué? Porque tal vez para él era un elemento sagrado, no sé. Pregunta nomás, ¿ah? Es una pregunta. Es una pregunta para... Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Pedro se habría llevado el vaso, este vaso, hacia Roma. Y en Roma se lo dejó a los papas, ¿ya? Para que estuvieran durante los primeros 200 años. Hasta que en el 258 aproximadamente, el Papa Sixto, creo, por miedo a todas las persecuciones romanas, se lo pasa a su diácono Lorenzo, San Lorenzo, y Lorenzo lo lleva a España. En España comienza un peregrinaje del vaso y en el 744 queda definitivamente en la Catedral de Valencia. Ya. Ese vaso, ese grial, ese es el grial. Ese es el grial de Valencia. Tiene perlas. Si fuera, Es pucha, que qué fuera bonito, ¿ah? real. Tiene que perlas, fuera ¿ah? real. Ahora no, o sea, No se olviden que Cristo era austero, ¿ah? Era un hombre que no le gustaba la cosa... Pati, Muy lo de fácil. abajo se lo construyeron después. No me cabe duda. Lo de arriba es el supuesto grial verdadero que está en la Catedral de Valencia, que mide 9,5 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con este? Ha tenido mucha repercusión en el lindo último el tiempo Guara. porque los últimos dos papas, Benedicto XVI y Juan Pablo II, han oficiado misas multitudinarias con Ese este grial. Sí, Entonces, para el mundo católico, muchos dicen que ese es el verdadero grial. Pero Cristian, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué, a propósito de que estamos hablando de los mitos y de los misterios, por qué ese hermetismo como permanente de la Iglesia católica, de como guardar estas cosas? ¿Qué debería ¿por qué exponerlas? no exponerlas, Exponerlas para que exhibirlas, todos tuviéramos decir acceso, que digamos, sí, a ver? eso es, pertenece a la historia? Esto ¿Por es, qué? claro. Sobre todo para la juventud, ojo. Sí. Pero la respuesta, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué uno esconde cosas? ¿Por qué uno esconde ¿Por qué cosas? uno esconde cosas? Bueno, pues no. ¿Por miedo? A ver, uno esconde cosas Por- porque son ilícitas, uno esconde cosas porque son secretos, que no quiere que nadie se entere. Esconde cosas porque no es muy bueno. Y Las cosas perdona- que uno esconde no son muy buenas. o para Sí, pero, generar Pati, pero- expectativas. Pero Misterio. también a veces muchas personas tienen el hábito de esconder cosas que a la luz de cualquier persona no serían tan extraordinarias. Mucha gente tiene como el hábito de esto que no se vaya a enterar no sé, o para perder estructura, por no desestructurar algo que parece que funciona bien así. Mira, lo cierto es que cuando se guardan, quien nada oculta, nada teme. ¿Ah? Y muchas veces se ocultan a veces, mira, por miedo, por precaución, por muchas cosas. Pero déjenme retomar la historia, ¿ya? Dale. Porque cuando Pedro, Que es el primer papa, ¿no? el primer papa, el sucesor de Cristo, cuando Pedro viaja, después de 30 años en Antioquía en su ministerio, viaja a Roma, Ajá. en ese momento, en el 67 después de Cristo, Roma es quemada, se quema, está el gran incendio de Roma y el emperador Nerón Ajá. culpó a los cristianos del incendio de Roma en el momento en que Pedro estaba en Roma. Ahí. Ah. Fue en ese momento cuando toman a Pedro, lo martirizan y finalmente lo crucifican en la plaza de Roma, justo donde está el monolito. ¿Esa que es la trajo- muerte de Pedro? Claro, Lo esa es la muerte de crucifican. Pedro. Y en la plaza de Roma, porque la plaza de San Pedro, ¿ah? Hay un monolito egipcio que lo trajo Calígula en el 37 y fue en ese lugar donde Pedro es crucificado. Pero la particularidad de la crucifixión de Pedro Ya. es que él dijo, yo no me voy a crucificar como se crucificó Jesús. Y lo crucifican por voluntad propia al revés, Al es revés, decir, de la cabeza. cabeza abajo. Tú sabes que Ya. salió un estudio a propósito de la Semana Santa, a propósito de la crucifixión, de que hay científicos que están permanentemente estudiando lo del manto sagrado, por ejemplo, y que a partir del manto sagrado se han dado cuenta que la crucifixión no era así, sino que era con los brazos hacia arriba, por cómo caía la sangre y cómo quedó marcado, por ejemplo, el Cuerpo. famoso manto sagrado.
Y ese es como el nuevo descubrimiento, que más bien es en B. Práctica que se hacía mucho en la Edad Media. Esa es la forma de matar, esa es la forma de matar. Muy dolorosa. Claro. La más dolorosa era con los brazos. Bueno, piensa que Y la de Pedro, Si la de Pedro por petición de él es al revés. Es al con la revés. cabeza Ahora, abajo. es efectivo lo que tú dices, Katy, así es, pero también hay que señalarle a todos los investigadores que la crucifixión fue un martirio que se ocupó durante cientos de años. Exactamente. Entonces, Era la forma. había muchas formas Claro, de crucifixión, exacto. muchísimas formas. Y recordemos que la crucifixión no era la muerte inmediata. No. No, era una Los tortura. crucificados, Era el Calvario. los crucificados a veces se demoraban un mes en morir. No. Se van desangrando de a poco. Efectivamente, un mes en morir. Entonces era de algún Un martirio. un martirio. A Pedro lo crucifican boca abajo en la plaza de San Pedro y su cuerpo, una vez muerto, lo entierran 150 metros hacia el oeste, digamos, en la montaña o en el pequeño cerro que era del oráculo etrusco. Ahí durante mucho tiempo la tumba de Pedro estuvo marcada con una piedra roja. Ya. Ah, mira. Y en ese lugar, claro, con el paso del tiempo y cuando Constantino I el Grande toma el catolicismo y el cristianismo como la religión del imperio, manda a construir la primera basílica de San Pedro, que es la Basílica Constantiniana. ¿Ya? Ahora, eso es el principio de la historia de todo esta ciudad de la profecía. ¿Ya? El inicio entonces, cuando uno va, está la tumba de Pedro ahí, Claro. abajo, Sí. ¿ya? Claro. Que es el primer, Está en el mausoleo de los papas. ahí mismo. Ahí están todos los papas, Ahí la mismo. mayoría, no todos, pero la mayoría están ahí. Ahí mismo. Ahora también hay cosas que uno tiene que ir recordando. La Guardia Suiza. Claro. ¿Ya? La Guardia Suiza es la guardia que protege el Vaticano. ¿Ya? Y ojo, cuando digo Vaticano no estoy hablando de la Basílica de San Pedro, sino que todo. de Eso, todo. eso es lo que estamos viendo ahí. Esa es la Esa famosa Guardia Guardia Suiza. Suiza. Esa es la Guardia Suiza. Piensen ustedes que la Guardia Suiza ¿Qué se data... llama Guardia Suiza? Guardia Suiza porque son suizos. Todos son suizos. ¿Y por qué no son italianos? Lo mismo le iba a preguntar yo. Por la, Pero se puede ti. Sí. ti. por la tradición. Mira, esto comenzó en el 1400, cuando los papas de la época eran jefes de los estados pontificios. ¿Ya? Entonces le pidieron, el Papa Sixto contrató mercenarios suizos para la defensa de los estados pontificios. ¿Ya? Lo ocuparon Sixto, lo ocupó Alejandro VI, etc. Todos. Hasta que Julio II, en el 1500 aproximadamente, crea la Guardia Suiza. ¿Ya? Entonces pasa a ser un destacamento estable de protección de los estados, digamos, de los Del estados Estado pontificios. Claro. Eran 150 guardias, Mira. todos traídos de Suiza. Todas estas personas también son personas que hicieron el servicio militar y que entre 19 y 30 años tienen que medir más de 1,75 m. Sí, eso te iba a decir, son enormes. Claro, más de 1,75 Bueno, como para mí. m. Y tienen que haber tenido también un certificado de buen comportamiento en el Oye, servicio militar De suizo. hecho, es una guardia de élite y es el ejército más pequeño del mundo. Son solo 100 soldados y de verdad que cuando uno está ahí es impresionante, Katia, porque parecen modelos de Armani, o sea, no sé, de alta costura. Son todas las estaturas, son muy parecidos, todos más o menos, yo diría que 1,80 m. No, sí, yo creo Sí. que Estupendo, le de llego, verdad que son muy buen A mozos. mí me yo sacaron le de una llego fila. a la rodilla. O sea, que a mí me sacaron de una fila, ¿Ah? porque me traté de colar yo en una fila, ¿Ya? me agarró del brazo un gallo y me dijo, venga para acá. Bueno, pero Y me sacó. Yo pensé que me iba a dar preso y así como la película esta de... Claro. Sí, porque Y miren, son muy Tienen su estrictos. trabajar, tienen sus normas. Y la vestimenta es bastante alegre, digamos. ¿Por Sí, qué? po. Porque de alguna forma la Guardia Suiza en este minuto busca mostrar que la alegría también de proteger el Vaticano y la Ciudad Santa. Ahora, otra cosa... Qué majestuosidad, perdona la imagen, ¿ah? Por Qué supuesto. majestuosidad. Es todo como...
Es increíble, es Mira, imponente. Pero tanto se ha criticado también lo mismo, de tanta ostentación. Yo siempre digo que si Cristo volviera a la tierra, no permitiría. por Dios, Bueno, que sí. lloraría. Y el Papa Francisco de alguna manera ha querido dar como Dar un vuelco. ese otro giro. Completamente. Sí. Claro, de La algo más austeridad. austero. Ahora, hay que recordar frente a eso, el Papa Julio II en 1503 manda a construir la segunda basílica sobre la antigua Constantiniana, ¿Quién es la que está con es la actual, ¿ya? Que es fantástica, Qué ¿ya? maravilla. Piensa tú que tiene como 45 altares, 11 capillas. No, pero perdón, y esto es los 50 kilómetros distantes, una cuestión... Claro, ahora, recordemos también, referente a lo que tú dijiste, Katy, que cuando se manda a construir la basílica, se manda a construir fundamentalmente con la venta de indulgencias, que era la venta del perdón, es decir, en aquel tiempo uno podía, he pecado mucho, pago algunas cosas y Quedo libre recibo el acá. perdón. Exacto. Quedo Pero libre. ¿sabes por qué también es tan relevante eso? Porque precisamente la construcción de la Basílica de San Pedro, la actual, fue el punto de inicio de la gran reforma protestante, porque Martín Lutero se opuso a la venta de indulgencias para construir la Basílica de San Pedro en el 1500 y se produce la división Claro, ahí de empieza. la iglesia. Y mira, es tan relevante Protestante. el símbolo de la Basílica de San Pedro porque antes de Lutero había una iglesia y una interpretación de la verdad de las Escrituras. Correcto. Y después de Lutero hay miles de interpretaciones, miles de lecturas, Se abre miles todo. de iglesias. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la verdad dividió. religiosa se divide y se atomiza. Mira qué, Qué cosa belleza. más güey. impactante. ¿Cuántos pasajes físicos de esa estructura no debemos conocer y que deben haber? Uf, imagínate. Túneles Ahora, y tú has redes. estado ahí. Cosas Vale. secretas, puertas Mira, que no se han uno- abierto nunca. Exacto. Uno lo ve así, pero en el estado. 1537 vale la pena recordar Estoy todo el rato con la piel de el gallina. último saqueo de Roma. Y en el último saqueo de Roma por parte del emperador Carlos V, que era español, la Guardia Suiza protegió al Papa Clemente VII hasta las mismas escaleras de la tumba, digamos, del altar mayor. Y se salvaron 42 de los 150 que habían ahí. Entonces también fue escenario Obvio. de tremendas muertes. Recordemos también, hay una cosa muy significativa. ¿Quién ha estado en el Vaticano de Yo. acá? Yo, Yo. La puerta. Los tres han estado. sí. ¿Se dieron cuenta de cómo eran las puertas, puertas- del las Vaticano? famosas Pues puertas sagradas. es que es una cuestión que no se puede dimensionar. Le llaman, ¿Nunca ha habido un le, atentado? le llaman las ¿Un puertas. atentado al Vaticano? ¿Nunca? Al Vaticano no, a Juan Pablo, A Pablo II, II, sí. Sí, No, le llaman me la- refiero a él, perdona. No me refiero a él, me refiero al lugar físico. Claro, al lugar físico. ¿Nunca ha habido un atentado? Que yo No, sepa, no. no. Oye, las puertas sagradas llaman. Sí. ¿Por qué se llaman las puertas Mira qué cosa sagradas? más- Mira, son diferentes puertas, pero mira, yo creo que uno cuando de repente mucha gente entra, yo pregunto quiénes han ido y no se fijan en las puertas, ¿ya? Porque las puertas del Vaticano, ahí está la puerta de la vida y de la muerte, la puerta del bien, etcétera, pero hay una cosa muy significativa de una de las puertas del Vaticano, ¿Qué es la que estamos viendo ahí? la puerta de la vida y de la muerte, donde aparecen ahí algunos, estos son puertas de bronce, pero muestran los santos mártires. ¿Ya? Esos, o sea, Son cada dibujos, uno de son esos dibujos. recuadros Claro, son. son dibujos. Claro que sí. Son Talladas. los Dios santos mío. mártires son muy importantes porque, claro, todo el esplendor que uno ve adentro se construyó sobre el recuerdo de los santos mártires. Recordemos que durante 300 años después de la muerte de Jesús, el cristianismo fue perseguido. El mismo Pedro es martirizado junto a unos cuantos. Y eso debe haber sido por harto rato, ¿ah? Claro que sí. Había un dicho que se decía durante los primeros 300 años: si es cristiano, cristiano al león. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, toda la fe que hoy día se tiene, todo el esplendor que uno puede ver adentro del Vaticano, que es adentro de la ciudad santa, etcétera, está construido sobre las bases de los mártires. Y eso no hay que olvidar porque las puertas del Vaticano recuerdan ¿Todas?
hay diferentes, no todas, pero hay algunas que lo recuerdan. Y son todas de la construcción de que tú me dices desde 1500 en adelante. Son de la mayoría, sí. No, son milenarios casi. Son milenarios. Entonces, siempre nunca hay que olvidar las puertas del Vaticano, porque ahí está, al menos, unas muestran los mártires. Entonces, cuando uno dice, hoy día como el catolicismo está bastante, digamos, es una religión que tiene 2100 y tantos millones de personas, bueno, está construida sobre el recuerdo de esas personas que murieron martirizados por la creencia en un Dios que no es de este mundo. Ahí está el tema. Porque fíjate tú que el Imperio Romano estaba en decadencia y cuando estos mártires comienzan a entregar sus vidas por la creencia de un Dios que nadie lo ve, la gente, los romanos, comenzaron a darse cuenta, mira, fíjate qué poderoso es este Dios cristiano, que incluso estas personas entregan su vida por un Dios que no es de este mundo y que promete un premio que tampoco es de este mundo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso trajimos estas puertas para que cuando No, se vayan... esto, por ejemplo, hay ciertas zonas donde uno puede entrar como turista, que tiene que ver más con eso que estamos viendo ahí, como en la plaza. ¿Se abre en algún momento las puertas al interior para el público en alguna época o no? ¿O eso es hermético para la gente, para el turista? En términos generales, es bastante hermético, ¿ya? Es bastante hermético. O sea, uno para hacer... Mira, incluso es tan hermético que me consta que se ha tratado de infiltrar por agentes secretos el Vaticano, desde comunistas a gente de la CIA, tratando de hacerse pasar por sacerdotes para saber qué pasa dentro. Claro. ¿Ya? Pero esas cosas no las podemos decir. Claro. Así que nos vamos a tener... Calladito es lo mejor. Calleo que no más. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de los archivos secretos del Vaticano. ¿Ya? Porque incluso si uno se mete en la página web del Vaticano, hay un link que dice archivos secretos del Vaticano. Fíjate ¿Ya? que hablando de eso del archivo del Vaticano, ¿tú sabes cuál es el canal que me gusta ver a mí? Es que un canal que nos gusta a los dos. ¿Cuál es, vieja? ¿Cómo se llama el channel? Discovery Channel. Discovery Channel, donde se dice... Con National Geographic. Es que aparece todo lo que... History Channel. Fuera del History mundo. Channel. Fuera del mundo. Bueno, ese canal para mí es sagrado. Y aparece un asunto aquí del Vaticano donde dice que las mayores pruebas que tienen en el Vaticano son pruebas extraterrestres. Que ellos manejan Tú tienes una obsesión. dominio, sí. Hubo un papa que no tuvo- Dice que tienen un manejo, pero fuera de serie Sí. lo que tienen archivado De información. de información. Yo me acuerdo que algo se habló en algún minuto, algún papa Juan 23 supuestamente puede había ser. tenido contacto con Juan un 23. extraterrestre. Juan 23, efectivamente. Juan 23. Mira, Juan 23 es el Papa bueno. Así le decían. Así se le Así le recuerda. decían. El Papa bueno. Y es bueno recordarlo y tomarlo, porque en julio de 1961, el Papa... Él es, mira, perdona, él es, para ubicarnos históricamente, es el antecesor de Pablo VI, ¿no? sí. Es el sí. anterior a Pablo VI. Y también es el Papa, mira, es tan importante y valioso este Papa porque es el Papa que abrió el llamado Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, que es el primer concilio social de la Iglesia, Ahí está. comenzó en el fondo mira, este concilio... ¿Una revolución o no? Una revolución que Sí. hasta el día de hoy con Francisco II quizás está tomando importancia más que nunca ahora. Se está retomando. en el Se está retomando. Pero el Papa, este Papa, Juan XXIII, el Papa bueno, fíjate tú que cuenta, y esto está establecido no solamente por, ¿cómo se llama?, por la historia, sino que declaraciones importantísimas De él mismo también. de su secretario Capovilla y también de un arzobispo de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Ya. señalan que el Papa con su secretario caminaban en julio de 1961 por Castel Gandolfo, que es Ya. una Ya. residencia para descansar de los papas que está a unos cuantos kilómetros al sur del Vaticano. Y que claramente, y esto está así de señalado, o sea, es tremendamente significativo, sobre todo para la teología de la creación,
que iban caminando y aparece un disco oval, un ovni. Wow. Y ese ovni Mira, aterriza. Mira esa imagen que está ahí apareciendo. Tiene Claro. que ver. Ahí está, pues. Sí, pues. ¿La puedes Efectivamente. poner de nuevo, Carlos Gaete, o no? Gracias. Loris Capoviglia se llama el secretario que lo cuenta, y también el Higinio Alba. Pero, ¿qué es lo que señala? Señala que se detiene este objeto volador no identificado y de adentro baja una figura de unos 1,90 m, ¿ya? Muy parecido ¿Qué todos tienen que ser al ser humano, pero con las orejas Ahí está, mira. alargadas. Larga. ¿Ya? Y que claro, el Papa se acerca a este ser Mujer. extraterrestre que lo rodeaba una luz dorada, según las declaraciones del actual obispo Capoviglia y de estos. Y conversan durante 30 minutos, sin emitir Claro, a través de la lenguaje, telepatía. a través de la Claro, telepatía. ¿Ya? Mira, dice, el Papa contactó con ET. Contacto con el Oye, pero dime, es recorte de la época. Dime Claro. una cosa, y todo esto a propósito de los archivos secretos, me imagino que estarán archivados, Archivados, registrados de claro. alguna Están manera. archivados. Ahora, es bueno señalar lo siguiente, que cuando el Papa, después de media hora, se da vuelta, este ser toma su nave, Se va. una nave que emitía colores azules y ámbar, según las declaraciones, se va, y el Papa se acerca a Capoviglia, su secretario, y le dice textualmente: los hijos de Dios están en todas partes, pero aunque tenemos dificultades para reconocerlo. Obvio que sí. ¿Ya? Mira, este acontecimiento del Papa Bueno, de alguna forma, es objeto de toda una revisión de la teología de la creación católica. Es que no me cabe duda que les viene un Porque, proyecto a ellos. por supuesto, ahora, ojo que lo que marcó el Papa Juan XXIII es el inicio de una evolución necesaria en la Iglesia. Pero aquí te quiero hacer Es una- fundamental. te quiero hacer una Y pregunta. con Francisco I, que es el Papa sudamericano, está de Retomando alguna forma valores. retomando. Pero tengo esa pregunta. Una experiencia como esta tiene que haberle significado primero un altísimo impacto al propio Juan XXIII. Uno. Luego, con esa información, que es una información que él tiene que hacer pública, Claro. por lo menos al principio interiormente a la Iglesia, la Iglesia tiene que determinar si es una información que se hace pública porque Y si él está bien. a la Iglesia. Y si él está bien. Y si él está bien. Y si él está Porque bien. y si todos los otros curas se reúnen y dicen, no estará el Estará Papa, marcando no estará ocupado, marcando claro. ocupado el Papa, porque, perdona, es una cuestión que afortunadamente le iba con el su secretario, porque puede ser que el Papa estuviese marcando ocupado, pero su secretario también. O sea, es una información súper relevante para el momento y para la historia, de la cual yo siento que no se ha hecho tanto. No tenía una repercusión tan grande. No, Y porque más que mal, en el fondo, imagínate. para lo relevante que es. Claro, Hay imagínate. que callarlo. ¿O no? Había que callarlo. Lo que pasa es que imagínate que le sale al Papa. Lo que pasa es que para el mundo católico, que en el fondo su palabra es ley, por algún Eso Claro, pero es que la Iglesia es entra en romper contradicción ahí. romper Con con las la tradición, estructuras. Claro. con las creencias Empieza la ancestrales. gente a preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo? Tenemos un Dios, tenemos varios dioses, ¿cómo el cuento? A todo esto, a propósito, fui a ver, perdón la autorreferencia, pero quiero recomendarla a todos ustedes, como fue en fin de Semana Santo, las películas de este tipo, son como temáticas. Noé. ¿Está las buena? fui a ver, Con está Russell muy Crowe. buena. Ahora con Russell Crowe y con Jennifer Connelly. Y te prometo que ahí, ¿tú la fuiste a ver? Sí. Ahí el director se fue en una volada, pero impresionante, ¿Cuál? sobre el origen del hombre. Sí. Y hay una cosa que tiene que ver con tal vez extraterrestre, porque hay una tecnología al principio de los tiempos que la ponen ahí en escena. gustó la película? Claro. A mí me encantó, Oye, yo lo pasé. Pero, Lo que pasa es que ahí pero- estamos hablando claro. del mito. Claro, del El mito. Y el mito, claro. Imposible que los animales llenaran ese barco. Claro. Imposible, imposible. Y O sea, lo que llevaron ahí eran los huevitos nomás en ese barco, en esa cuestión. Que ahí no El podían. arca. En el arca. En el arca. Eso Echaron los un- huevitos. Porque el- echar elefantes, jirafas y leones y todo. Imposible. Ahora, Imposible. el mito es fantástico, Sí, porque claro. cuando uno habla de mito, habla de algo tan lejano que ocurrió y que también está en los llamados cielos superiores. ¿Ya? Los protagonistas del mito son dioses, semidioses. Pero también está en el plano de la ficción, ¿ah? El mito, ¿no? No, ¿No? la ficción es la ficción y el mito. Lo que pasa es que, Pero un Mira. mito puede no ser real. ¿qué es lo que sucede? Mira, durante el último tiempo, durante los últimos 500 años, estamos en un mundo racionalista. Claro. ¿Ya?
Todo lo aterrizamos. Sí. Todo lo aterrizamos. Me parece. Entonces, claro, los racionalistas ver para creer, y como me no parece. ven, esto no existe. Claro. ¿Ya? Claro, esta época racionalista fue la respuesta a la época medieval, que todo era, nadie Verdadero, veía nada, era ¿te claro, das cuenta? era verdadero. Fue una exageración también. Entonces, claro, los racionalistas, ¿qué hicieron? Asociaron la palabra mito, como yo no lo puedo comprobar físicamente, con que sea algo falso. Claro. Pero el mito, en estricto rigor, son acciones tan lejanas en el pasado que uno las sacraliza, las idealiza, pero no significa que sean falsas, ¿ya? De hecho, si esto es así, toda la historia, la prehistoria, todo es un mito. Claro. ¿Te das cuenta? Obvio. Claro. Todo es un mito porque son acciones pasadas. Exacto. Pero sobre los archivos secretos del Vaticano, aparte de tener esas cosas que tú decías, Pati, ¿ah? Hay dos cosas que uno, de esos archivos, que uno dice, estarán o no estarán, ¿ya? Pero se dice que hay ahí en los archivos registros, por ejemplo, de exorcismos, ¿ya? Y también registros de antiguos evangelios, y también un archivo muy secreto que es el de la famosa papisa Juana. Oye, ¿sabes que por Twitter están mencionándola también? Parece que la gente... Claro, la papisa Juana Si existió o no existió es realmente. una leyenda, pero ojo, porque cuando hablamos de la papisa Juana, quizá ahí en los archivos estará la verdadera historia, ¿ya? Pero lo cierto que la papisa Juana habría sido un papa mujer, Sí. ¿ya? Del 800, ¿ya? Ahora, mira, hasta antes del siglo XVI, toda la historia de la papisa Juana se daba por verdadera. Pero en el siglo XVI, en el 1500, llegó un teólogo y estudioso que se llamaba Onofrio Pandinio, y que hizo una historia de los papas y refutó toda la leyenda de la papisa Juana, ¿ya? Queda mentira. Que era mentira. Pero la leyenda cuenta lo siguiente, que en el 800, un monje en Maguncia, actual Alemania, tuvo una hija, un monje, ¿ya? Y claro, esta hija, por ser hija del monje, logró aprender a escribir, a leer, ¿ya? Recordemos que en aquel tiempo... Las mujeres no... No, pues. No, y no solo las existía. mujeres, Los pobres. Claro. no. Solamente durante toda la Edad Media y más allá, solamente mira la los imagen. obispos, La élite. solamente los sacerdotes podían escribir y leer. Claro. Y si tú querías leer y escribir, te tenías que dedicar a Al ser sacerdocio. sacerdote. Todos los demás no leían y escribían. Había un analfabetismo Una universal. ignorancia impresionante. Pero bueno, cuenta la leyenda que la papis, que este monje toma a una, digamos, tiene su hija y su hija se instruye y pasa a ser copista como Juan el Inglés, ¿ya? Así se le llamaba. Pero visitó las cortes de Esa viñuela, mira. Constantinopla, Igual la viñuela. tomó muchas cortes, digamos, o sea, visitó muchas cortes hasta que en el 800 y tanto pasa a ser secretaria del Papa León IV, ¿ya? Y León IV muere y ella se hace nombrar y elegir como como papa, Papa. ¿ya? Pero todo esto oculto, obviamente, y ella Oculto, como ella todo- disfrazada, Como aparece en esta, claro, en pelo esta corto, imagen. en fin. Claro, Era oculto. antigua la cara. Claro. Efectivamente. ¿Y qué Era es lo que bien. sucede? Sucede que en el momento dado quedó embarazada, según la leyenda, del embajador lombardo, ¿ya? Sajón Lombardo, y queda embarazada. Y en una peregrinación hacia una basílica, le vienen las contracciones del parto. ¡Qué horror! Qué increíble. Y, según cuenta la leyenda, ahí mismo tuvo su hijo, ¿ya? El destino de la papisa Juana no fue muy bueno porque se dice que Se le echaron. la lapidaron ahí Ah, mismo, se le echaron. ¿ya? Que la lapidaron ahí mismo. La mataron. Sí.
otro que... Esa era también la muerte, las lapidaban. Claro, las lapidaban. Claro. Qué terrible, qué muerte más horrorosa. Así es. No había una Bueno, cosa, perdón. cultura que Espera. o sea, es algo que todavía existe en algunas culturas En de alguna lapidar a la cultura mujer. no existía un asiento que originaron después Es para que- tocar. Ah, Claro. ¿la viste? Es que ahí está el tema, porque la versión de la papisa Juana es que o una la lapidaron o murió en el parto, ¿ya? Hay una tercera versión que murió en la pobreza después, pero ¿qué es lo que sucede después? Que se toma esto para verificar, o sea, ante este acontecimiento, Claro. se construye una silla para Exacto. verificar la virilidad de los tocaban papas, las digamos. cositas, le tocaban las cositas. Entonces, claro, ¿En serio? la silla Aceptaban. tiene un hoyito abajo, Le entonces, agarraban claro, las cositas. claro, y cuando meten la mano, verifican que es hombre y dicen así, duos abet et bene pendente. ¿Cómo? Dilo de Duos- nuevo, a ver. Penependente. Duos Qué miedo. abet et bene pendente. Que significa tiene todas las Tiene, cosas tiene bien. todas las cosas bien, las tiene bien puestas. Están todas pendiendo. Están Están todas todas bien. las cositas. Colgando, pero bien. Están todas Dos, pendentes. lo que significa ese duos abet et bene pendente Sí. es que Dúo es por el dúo de Dúo. bola. Todas de Dúo- bola, sí. Dúo de bola. Y vende por lo otro, vende por lo otro. Dúe Bene- pendente, dúe cuelga. y cuelgan bien. Dúo de bola, dúo de cuelgue. No, pues Qué Eso ahorita es un buena. tema que puede salir en la cuarta. ya. Eso es lo que significa, ¿ya? Ahora, eso es lo que significa el dúo sapet et bene pendentes. Así que desde ese momento, claro, se verifica, pero esto no ha sido, como te digo, en el Como las, 1600. como las mujeres que también la virginidad, puede ver si eran vírgenes o no, también tenían una especie de palangana ahí donde Oye, se metían las presas. las mujeres. También. Sácame de una duda. ¿Por qué todavía no se revela? A mí me da con algún tema, yo soy obsesiva. No, ¿en serio? No, sí, no. ¿Están descubriendo recién ustedes? Sí. ¿Por qué todavía no se revela el cuarto secreto o el quinto secreto De de la Fátima. Virgen de Fátima? ¿Por qué solamente 3 y ha pasado el tiempo y todavía... ¿Qué tan qué se demoran tanto? secreto puede haber ahí? No, ¿Eso no lo lo hemos puedo, conversado no lo puedo ya? Yo responder. también. Imposible. No lo puedo responder. Correcto. Pero Así habría es, que sí. preguntarle al Papa. Oye, ¿y qué pasa? Ya, pero la papisa famosa esta... ¿cuál Murió era? lapidada, po. No, pero hay varios mitos. O que fue exiliada también. No, murió, La o murió en el parto, o la lapidaron, Yo había o, escuchado mucho que había muerto en el parto. claro, o si no, hay una tercera versión que habría muerto lejos, ¿ya? Lejos y en la pobreza ¿Y la más guagua? absoluta. ¿De quién es la guagua? Dijo Seguramente nada se sabe en Nada ese se sabe. minuto, pero, Bueno, la verdad es que no vivo, no pero está, eso pero- es la historia Oye, de la Cristian, papisa Juana. Y un poco ya acercándonos a los tiempos más modernos donde nosotros hemos podido ser testigos de muchas cosas. Entre otras cosas, las conspiraciones, el atentado a Juan Pablo II. ¿Cómo se marca dentro de estos misterios desde ahí en adelante? Porque también viene el famoso mito del Papa Negro, ¿verdad? Que muchos de nosotros... Que dicen que ahí termina. que ahí termina la historia Termina la del historia. universo. Ya. Eso dirías que son los mitos de la época más contemporánea, ¿no? Claro, ahora hay un gran secreto, ¿ya? El secreto de el lamentable atentado en 1981 a Juan Pablo II, Ajá. ¿ya? Porque, Qué tipo más carismático. ¿Ah? porque claro, hay un Lo van a autor, santificar, de hecho. hay un autor confeso que es el turco ultranacionalista, miembro de los Lobos Grises, que se llama Ahí está la imagen. Mehmet Ali Aka, ¿ya? Que es este personaje Él es. que tuvo una vida desde pequeño como un pequeño delincuente, asesinó también a una persona antes de cometer el atentado contra Juan Pablo II. A quien perdonó Juan Pablo II y sí, lo fue a claro. ver a la Sí, cárcel. él le pidió Claro perdón que sí. también, ¿eh? Sí. Claro que sí. Entonces, la pregunta es, ¿quién Mandó. ordenó Claro. a Mehmet Ali Aka No fue solo, por Cristian. atentar contra Juan Pablo II? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la- ¿Qué comunión política? ¿Qué religiosa a lo mejor? Algo Uno nunca conspirativo, sabe. claro. Claro. Y no puede ser que a lo mejor tal ¿Loco? vez de mutuo propio, porque no sé, porque quiso matar al Papa nomás y ya está. ¿Por qué siempre tiene que haber una conspiración? Ustedes saben que, detrás? entre comillas, ¿ustedes saben quién estaba al lado de este loco? Coco Pacheco. Coco Pacheco. Así es. El yo relato todo. que hace Coco Pacheco Así es. Sí. estaba a metros. Al lado. A metros Sí, del al lado tipo. Y hay una foto, perdona Cristian, un pequeño Sí, paréntesis, sí, que lo que sí. dice la Pati es Dale. impresionante.
porque cuando tú te sientas con Coco Pacheco, digamos, Y te cuenta la historia. famoso chef chileno, el relato que hace es impresionante, pero dado que uno es creído hasta el final, hay un registro fotográfico donde aparece la cabeza de Coco Mentira. Pacheco y aparece el momento exacto donde cruza la bala y le llega a Juan Pablo II. Es una cosa Uy, qué de atroz. altísimo impacto. Sí, así es. Ahí está. Entonces, ahí está, claro. Yo recuerdo Terrible, que... ¿te imaginas? Increíble. Ahí se paralizó el mundo. Yo recuerdo que Se paraliza el mundo. Se paraliza Porque el de distintas creencias, más allá de eso, yo no sé si ha habido otro ¿Cómo puede? registro de un atentado a una persona de la naturaleza Kennedy. de un papá. ¿Ah? Kennedy. Claro, Claro, Kennedy también Kennedy. se paraliza un Claro, poco se paralizó el mundo. recibió Exacto. 3 disparos, uno en Fue el un tipo, abdomen, en el gallo, brazo quedó y vivo. en la mano. Y claro, conmocionó a todo el mundo este atentado y hasta el día de hoy no se sabe quién estuvo detrás. Porque, mira, las hipótesis son claras, ¿ya? Que los lobos grises, él era miembro de este grupo de lobos grises, que era un ultra nacionalismo de derecha turca, ¿ya? Pero se dice que detrás de este atentado estuvo la CIA, ¿ya? La CIA siempre, pero también se dice que estuvo la KGB, ¿ya? Siempre se apunta a Estados Unidos. Todas Sí, las conspiraciones pero vienen no, de Estados Unidos. esto es- Que a lo mejor no tiene nada que ver. pero también la KGB rusa, Claro. ¿ya? Pero ¿cuál sería el objetivo? Y también, no, ¿y qué es lo que sucede? Todo se esperaba, todo el mundo esperaba Pero el mundo católico nomás. que saliera Aka de la prisión para que confesara quién estaba detrás. ¿Salió de la prisión? Y salió en el 2010, sale de la prisión, y claro, le hacen entrevistas, pero claro, este personaje salió mentalmente muy desequilibrado. Ah, sí, ah. Porque primero le El echó Papa la... tuvo, Juan Pablo II en algún minuto tuvo contacto con él. Sí, pero pues, la sí, cárcel. él a la Claro, cárcel, pues. fue a la cárcel. Entonces, este Mehmet Ali Aka, ¿qué es lo que sucede? Todos esperando la confesión de quién estuvo detrás, No puede. y no, primero le echó la culpa al mismo Vaticano. ¿Ah? Después le echó la culpa al Shah de Irán. Pero por tanto tú dices, Cristian, que el tipo salió mentalmente Incluso- perturbado. ¿Y qué es del destino de este hombre, si sabe? De este... Lo mismo voy a preguntar yo, estamos en telepatía. Sí, Estamos en telepatía. pero está mira, el último... Está vivo. Está vivo y estaría en Turquía. Escucha, el personajito este, ¿ah? Sí, estaría en Turquía. Ahí está con Ahora, él cuando lo va a visitar Fíjate que a la cárcel. no es mala tu Teoría. deducción que pudo haber sido solo, porque también uno pensando bien, si hubiese existido una conspiración y que lo hubieran puesto a este para que matara al Papa, yo creo que una vez salido libre se lo pitean. Se lo pitean. Yo creo que sí. comen. Porque para además- dejarlo, para que no hable. Es como lo de Kennedy. Entonces, como, claro, Porque lo matan. Al que le dispara a Kennedy, claro, lo matan. pero por supuesto. Tal vez para que no se sepa. No quedaron huellas, pues, que ninguno de los dos fue tampoco, porque estamos con la escena. Eso Yo es creo, una Pati, tremenda que conspiración. es imposible que haya Solo- sido solo. Y creo que está Porque vivo, Porque eso él llama ya la atención. venía ¿Y qué afirmas tú ideológicamente, porque venía ideológicamente con un concepto de los lobos grises, que es un concepto ideológico anticomunista, ¿ya? Por un lado, pero claro, ahí se diluye porque, ¿qué es lo que sucede? Que las teorías dicen, por eso te digo, que estuvo la CIA, que lo financió la CIA, después que la KGB lo financió, que el mismo Agustino Casaroli, el mismo Mehmet Ali Aka dice cuando la primera confesión es que no, el Vaticano estuvo, Agustino Casaroli estuvo detrás de este atentado. Después se retracta qué no? y le echa la culpa al Shah de Irán. Igual aquí... Ese Shah de sí. Irán seguramente le pasaron Oye, plata para que culpara a Irán, Cristian, porque igual, es obvio. igual sigue siendo un misterio, ¿te fijáis? Claro que sí. ¿Qué es del destino de este tipo? ¿En qué está en este minuto? A mí lo que ¿Por me da qué la el atención tipo es que se esté vivo. arrepiente si el Que tipo, esté vivo. el tipo está enmarcado en una posición absolutista, ¿verdad? Como la que tú dices. ¿Y por qué Y sale después el tipo libre? se arrepiente, después sale nadie sabe dónde está, no hay una versión oficial. Está todo, hay un halo de misterio enorme. ¿Por qué sale libre, en libertad también? Porque supuestamente él Pero tendría lo que mató, ser po, un- no hay ¿Ah? asesinato. No lo mató. No hay claro. asesinato. Y No. cumplió Y la varios condena. años, Bueno, cumplió y más de aquí- 20 años Sí, en la Igual, cárcel. pues aquí igual. Cumplió su condena. Claro. Cumplió la Pues, Katy, condena. Efectivamente. Porque frente a la ley me imagino que el Papa... Todos, pasa por- todos iguales. Por todo lo que significa el Papa, digo, porque es una eminencia. Sí, pero es un ciudadano más frente dentro a la de la ley, comunidad. claro. Entonces no se le puede aplicar una ley a mi juicio más porque es el Papa. O sea, no puede valer más que Juan Pedro, que trabaja en una aldea acarreando fruta. No puede valer más. ¿En qué año fue el atentado al Papa? Que ¿El representa 80, otra cosa. 82? 81. Entonces, o sea, cumplió 19 años de condena. Claro. Sale el Claro, 2010. 20 años, ¿viste? Casi 20 años. Chao.
Oye, pero interesante personaje este turco, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Te digo. Sí. ¿O no? O sea, Este libro me llama la atención a mí. detrás de esto, Está escondido. si hay alguna conspiración. Que lo tengan más A lo mejor grande tiene y pelo real. largo, barba y anda predicando. Anda a saber tú. Claro, pero si él salió de la cárcel y se autoproclamó el Mesías. O sea, Memea Pero Diaca es el entonces- Mesías. Entonces no según es él un mismo. peligro, no es un peligro para la sociedad que una persona salga así como con la mente Sí, No, pero comienza con- uno mata, variando. Estaría lleno de peligro en todo Claro. caso. Pero salió Claro, compró su por condena. todos La lados. cárcel está llena de peligro. Estamos llenos Y de la peligro. calle también. Y la calle y los canales. Claro. Y los canales, claro. Y los canales, sí. Oye, Efectivamente. y el Papa Negro, Cristian, que ese es otro... Llegamos, Que hasta ahí nomás llegaríamos. mira, supuestamente. llegamos finalmente, en el fondo, a la profecía del Papa Negro. Perdón, cortito, en la terna de los posibles papas había un papa negro. Sí, po. Claro que sí. Y que todos pensábamos que iba a salir y que me acuerdo que daba un poquito de miedo. Entonces, llegamos en el fondo a la actualidad. Hemos paseado, imagínense, desde el inicio de la Basílica de San Pedro hasta el día de hoy, con la profecía del Papa Negro. Ajá. Y esta profecía del Papa Negro es una profecía de Nostradamus. ¿ya? Ajá. Pero, claro, cuando empezó esta profecía, cuando se elige, yo me fui al libro de Nostradamus y comencé a revisar todo, y en ninguna parte del libro de las profecías de Nostradamus habla del Papa Negro. Pero sí hay una parte que dice lo siguiente, y me permito leerla muy... Esto es una de las cuartillas de Nostradamus, y dice: al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. ¿Ya? Eso es la cuartilla de Nostradamus. Chuta, pero hay harto de eso que se está cumpliendo. Sí. ¿cierto? Todo se está cumpliendo. Todo. ¿Ah? Si uno lo ve actualmente, todo se está cumpliendo. ¿Ya? Cambios climáticos, plagas, Catástrofes, etcétera. enfermedades Invasiones. mortales. Entonces la pregunta es, claro, los principales intérpretes de estas profecías de Nostradamus dijeron Rey Negro, Papa. Papa Negro. Papa, claro. ¿ya? Y ahí viene, ¿por qué se dice que Francisco I es el Papa Negro? Porque él es jesuita, ¿ya? Exacto. Y los jesuitas, su Hábito. atuendo de vestir, Su hábito. Es su negro. hábito es negro. Sí, po. Entonces, el Papa Negro Claro. es el último Papa. O sea, no necesariamente tiene que ver con, Pero con Tony no una puede- raza, y no puede sino ser- que tiene que ver con lo que representa. Claro también, que sí. ¿ah? No. Perdona, pero si no es el papa y es un presidente importante, Podría ser también Obama. Obama, por ¿ya? ejemplo. Podría ser perfectamente Obama. Por eso los intérpretes, fíjate tú, las profecías son así. Claro. ¿ya? Ahora, hay otra profecía que es la profecía de San Malaquías. ¿ya? San Malaquías es del siglo del 1080 más o menos, y San Malaquías hace una secuencia de papas, ¿ya? 112 papas. Pues bien, todos los, digamos, estos 112 papas se han cumplido, Ya. y según la profecía de San Malaquías, el último papa es Francisco I. No te puedo creer. Así ¿Este? es. ¿Qué es este el que tenemos ahora? Es el Sí. papa que tenemos Sería precedido el por... último. Sería el último, precedido por ¿Por Benedicto. qué no habrían más? Es que es lo que dijo, ¿Te das cuenta que estamos comunicados? Sí, eso es lo que dijo San Malaquías. San Malaquías es un místico cristiano Claro. que establece estas profecías. Lo sorprendente que son 112 papas después de Clemente en su época, pero el penúltimo era Benedicto, la oliva, que está escrito ahí, la oliva, y Benedicto tenía su emblema en la oliva también. Y ahora viene, según estas profecías de San Malaquías, el último papa, que sería Ya, pero- Francisco Pero aquí hay otra I. interpretación. Pero lo Ya. que dice, lo que te dice la Pati, o sea, ¿por qué sería el último papa? ¿Por qué no? ¿Qué viene? Porque, ¿Un claro, acabo de mundo? ¿Qué es lo que Termina la iglesia, se viene abajo la cambia la iglesia. Ese Eso es punto lo que tenemos que importante. comenzar a Porque yo creo que lo que uno más se imagina, descifrar. por el temor a la muerte, es que hay un gran cataclismo No, u otra cosa. yo creo que el cataclismo está dentro de la iglesia. Ahí viene. Ahí creo yo, Es fíjate, que que se puede debe, ser. o sea, porque han aumentado una los renovación, no creyentes. reinvención o- Pero en cantidad, que a tiene que nivel salir mundial. claro, y que tiene que salir de ese hermetismo. Claro, Además, muchos ha cometido muchos errores la errores. iglesia, muchísimos. Desde que la a propósito iglesia del es tema de los iglesia. abusos. Desde que la iglesia es iglesia, mija. Mira, Eh. efectivamente. Ahora yo te tengo que decir lo siguiente. Mira, hoy día
todos los grandes sistemas religiosos todas las grandes religiones de la tierra están en una crisis y en una decadencia. Claro. No solamente el cristianismo, pero también el budismo, el hinduismo, el islamismo, todas están en una gran cierre de ciclo. Porque también hay una crisis en el ser humano. Claro. Porque creo que el ser humano ya no más, no da. Claro. Una Ahora, sensación de la personal. iglesia también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí está, desde mi punto de vista, si estas profecías son las correctas, ¿ya? Y Francisco es el último papa, mira, lo que está viviendo la Iglesia Católica y el cristianismo comenzó a evolucionar desde el Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII. En ese minuto es el concilio social de la Iglesia y comienza una evolución que culmina con el primer papa sudamericano, que es este papa. Y este papa, si uno comienza a leer lo que dice, mira, antes de ayer pidió perdón por los pecados de pederastria de los sacerdotes. Claro, ¿Cómo se agradece eso? Por supuesto. También, por ejemplo, Tanto que son las que llevan la iglesia, pues. le abrió, por ejemplo, está abriendo el camino, por ejemplo, a no culpar a los homosexuales, que no tienen por qué, ¿quién es él para venir a juzgar a un homosexual? Me parece. Eso es Fíjate Yo estoy que- plenamente de acuerdo con la actitud que tiene hoy día. Fíjate que es todo que eso. de acuerdo con los tiempos de hoy, Pero se por ha ido, supuesto. ha criticado duramente, no solamente a la iglesia misma. Él comenzó su pontificado, recuerdo, si la iglesia no es una iglesia digamos, de sacrificio, se va a convertir en una ONG piadosa. Palabras Oye, de Francisco. Entonces es un revolucionario de la iglesia. es pues. Por Claro, supuesto a que ver, sí. Por Pero eso es- tal vez representa al Papa Negro, ¿no? Porque siempre se habla de un fin. Lo que pasa es que él Y tal está vez no hablando- es, perdona, Iber, no es el fin del mundo, Sí, sino claro. que tal vez No, no es tengo- el fin de un ciclo, Claro. de una renovación. Si no se para que renueva, la iglesia muere. cambie. Lo que pasa La- es que él está hablando además en el fondo de cosas que siempre fueron temas tabú, este reconocimiento de, por ejemplo, lo que está pasando con los curas, con los sacerdotes a nivel de Iglesia Católica, ha tenido una repercusión tan fuerte no solamente en Chile, en Latinoamérica y probablemente a nivel mundial también. Fíjense que en Chile, la semana pasada estábamos escuchando, bajaron un 17% los católicos respecto al año Pero 95. absolutamente. O sea, hoy día hay más agnósticos, hay gente más... A mí me atea, llama la gente atención la está juventud hoy día. Ahora- La juventud está en un pie de guerra contra las religiones. Sí. Ahora, no hay que olvidar también el Concilio Vaticano II, porque uno dice, en Occidente hay 2.100 millones de cristianos, Sí. pero el Concilio Vaticano II señaló en su momento dado conclusión, dijo que el peor ateo no es aquella persona que se levanta y dice, yo no creo en Dios, Claro. Correcto. sino que el peor ateo es aquella persona que dice creer en Dios, que va a la iglesia, que se golpea en el pecho Así es. y sale y actúa como si Dios no existiese. Exacto. Qué bueno. Ese es el peor ateísmo. Qué buena mirada. Qué Y de buena los mirada. 2.100 millones, te aseguro que la gran Qué mayoría buena mirada. actúa así. Y eso es lo que dijo el Así es. Concilio Vaticano Así es. II. Se golpean el pecho y son asquerosos. ¿Qué será Claro, esto mucha de la, gente, la es tumba, verdad. Mucha gente. la tumba de Talpio? Yo ya no me atrevo a leer los tweets. porque- No. Ten cuidado. Léelo por lo menos 2 veces Sí, antes. no. Ahí no, Que no lo dice leyó con de tanto nombre, ¿no? Filtra. Ahora, también el Papa Francisco, ha criticado el capitalismo desenfrenado en que se está, que el gobierno del dinero, etcétera. Por lo tanto, cuando uno observa la historia de la Iglesia, con todas sus cosas, digamos, cuestionables, como la pederastria es el peor. Mira, en teología, El gran flagelo de la en Iglesia teología, el diablo, que es el gran adversario, lo que más le gusta es la debilidad y la inocencia. Por lo tanto, ¿quiénes son los débiles y los inocentes? Los niños. Niños, claro. Por lo tanto, uno puede decir que el diablo tiene infiltrado la Santa Sede al haber tanto pederastra. Claro. Eso es inaceptable. A ver, ¿ya? y también, si estamos hablando, ¿no es cierto?, del gran capitalismo, yo creo que me imagino que también este Papa no estará tan conforme, ¿no es cierto?, con toda esta abundancia No, que existe absolutamente. Ha dado en muestras este de estado dentro de otro estado. Porque digamos, el estado, digamos, de la Iglesia Católica en Italia es un estado que prácticamente se maneja al margen del estado de los gobiernos. Sí, pues. Por lo tanto, yo creo que también debe estar en contra de eso. No creo que esté muy a gusto. Pero al Con esa- presidente del Banco Ambrosiano lo sacó. Ha habido. Mira, el Papa Y lo Francisco criticó la administración. está mostrando señales de cambio. una evolución. Y lo dijo, mira, incluso aquí lo dijo. Qué bueno. Lo dijo textualmente, que hoy. Mira, hace 3 días lo dijo.
el Papa Francisco, que la Iglesia está volviendo a reinterpretar los dogmas de la Iglesia. Es decir, con todo el paso de la conciencia, la ciencia, la tecnología, el mundo católico, y lo dijo el Papa, está releyendo los dogmas que han sido el pilar de la Iglesia, porque las iglesias son dogmáticas. Ahora, te digo entonces una cosa. hay un cambio de mentalidad. Es que me da la Pero igual, sensación de que igual se tiene que modernizar 100%, porque la iglesia no puede volver a tomar esos dogmas de hace 2000 años atrás y volverlos a aplicar hoy día porque en el son en inaplicables. el 2014. O Yo sea, creo que que el pienso- Papa Francisco imposible. tiene conciencia de eso. Claro. Pero yo pienso en otro digamos, como síntoma de su personalidad, claro, sobre la valentía que tiene que tener para aplicar lo que él siente. Porque yo creo que al interior de la iglesia no deben estar todos alineados a la misma vereda. O sea, esto debe generar mucho ruido. Entonces, ¿el tipo qué hace? Fíjate que yo me estaba fijando en algo, valga la redundancia, que es importante. Él se saca el Papa móvil. Él saca las estructuras que protegen la figura del Papa, que se instalan con Juan Pablo II. Después del atentado, él comienza a andar en un Papa móvil, quedamos cubiertos. El tipo va con una actitud que me parece que es la que tiene que ver con el tiempo de hoy. Es valiente. Se saca la protección. ¿Te fijaste eso, Cristian? Él no anda más protegido. Digo, si me va a llegar algún tunazo que me llegue. Claro. Pero yo llegué aquí a la iglesia a provocar los cambios necesarios. Y al que le guste, bueno, y al que no, también. que se dé media vuelta Esa es y la vaya. sensación que me provoca él. No sé si lo consideráis así. Sí. Y representas, Va de frente a representas a todo el mundo católico cristiano. Y no de solamente al corazón católico, porque bueno. pero si el tipo no católica y a mí absorbe. me gusta mucho la actitud que tiene él. Sí, claro. No siendo yo católica y respetando mucho a los católicos, pero me gusta que este hombre pueda realmente empezar a abrir todo esto que es como una incógnita. Y va al que tenemos. frente, También, Vieja, y va al pero yo frente, con otra actitud. Sí, pero yo creo que también él tiene sus detractores. Sí. Pero no me cabe duda, pues. Claro, y Obvio. yo creo que le hacen. Y yo le creo hacen que la hay que pelea. cuidar. Mira, y yo creo, respecto a lo que dijiste, Katy, pusiste un punto muy delicado. Porque el punto delicado es que efectivamente, primero, se cumple una profecía maya de que el comienzo, el cambio espiritual, el cambio de conciencia viene de Sudamérica. Acto seguido se nombra papa en Sudamérica. Por lo tanto, es el primer papa de Sudamérica. Así es. ¿Ya? Y luego, obviamente, Katy, a este papa, que los cristianos de buen corazón lo cuiden. ¿Por qué? Porque el diablo anda dando vueltas Bueno, por ya todos lo lados. asesinado ¿ya? ya, pues. Y no me extrañaría también que, bueno, han surgido Papa que dura 6 días. algunas voces que hay que, en el fondo Sí, hay que cuidar al Papa porque está haciendo los cambios que le molestan a muchos, pero que son necesarios para el pueblo de Cristo. Bueno, Sí. de hecho recordemos que él también cuando llega a hacer esta especie como de sumario a las arcas del Vaticano, tampoco cayó muy en gracia que haya sacado al presidente del banco de la noche a la mañana. También son cosas en el fondo que han creado ciertas voces de alerta de que está haciendo ciertas modificaciones. Se hace como una auditoría. Perdón, y este sacerdote también como que era muy ostentoso. ¿Cómo se llama? Que lo destituyeron también. ¿Era americano? Ay, que gastaba caleta. Sí, que gastaba mucha millones, plata. sí, gastaba millones en cosas. Que gastaba sí, gastaba caleta. caleta, sí, Oye, gastaba ¿por qué me dices hablando tú que hay una foto que habla de los zapatos? Los zapatos de Juan Pablo Oye, II Entonces, también cuando él asume, no se quiso acostar en la habitación que le Claro. daban. Y Eso la- me llamó la atención, porque en la habitación que le era dan muy ostentoso. es muy ostentosa, creo que es impresionante. Sí. No, yo estoy acostumbrado a dormir en la mía. Claro. Déjenme la mía, nomás se quedó en la, Sí. en la de él. Viene un tiempo en todo caso, y esto está profetizado, que viene una división cabe duda. entre aquellas personas que se van a seguir comportando mal No me y las cabe personas que se van a comportar bien. Mira, vamos a mostrar una foto de unos zapatos, Sí. que es una comparación de los que usa Francisco y los Eso que lo mandan usan a hacer, otros claro. papas. Los mandan a hacer, no sé. Entrevistaron al tipo que los hacía con un cuero especial. Ahí Pero está perdona, claramente. los negros de de abajo abajo son son los de del Francisco, Papa ¿no? Francisco. Y los de Y arriba los de son arriba los son de otros papas. Claro. ¿Ya? ¿Por qué Efectivamente. tienen que usar un zapato distinto? ¿Qué simbología tiene eso? Bueno, todo. Pero dame una explicación, ¿por No, qué pero tiene que espérate, ser deja. un Todos los- zapato distinto al zapato común y corriente? Porque todos los atuendos de los curas tienen una simbología, desde el zapato hasta lo que se ponen arriba. Ahora,
Y yo no, ahí, yo fui a Cobre, cuando chico, esas cuestiones eran todas sagradas y tenían una simbología, pero yo no tengo idea. Sí, pero acá a lo que se refiere, haciendo esta comparación, es otro símbolo de austeridad Claro. del Papa Sí. Francisco. Oye, que sí. tiene el zapato viejo, Sí. que no necesariamente tiene Y que ser... cómodo. Y cómodo. Y no tiene que andar con los ¿Para qué deditos voy a gastarme apretaditos? las lucas con el... Y no tiene calle. no te admires que mañana lo veis en una pichanga. Sí, jugando a la pelota. Con Jugando todo la lo que le gusta el fútbol. Y o tú sea. sabes que esos zapatos, que se los hace un zapatero argentino hace 40 años, Sí. tiene su mismo zapatero y lo mandó a llamar para que le arregle los zapatos, ni siquiera para que le haga Como otro. tapicero. Como un tapicero, Sí. lo llaman, claro, como para que le ponga le arregle la suela, la que tapilla. el tipo que hace los zapatos lo conocía de cabro. Claro. Y nunca pensó él que iba a agarrar el teléfono personalmente. ¿Qué tal, querido? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Cómo haces, estás, papá? mamá? Soy el Papa. ¿Qué? Dijo el tipo, arreglame los zapatos. Andá, arreglame los zapatos, mirá. Andá. Que me toca caminar, vos sabés lo que me toca caminar. Oye, y pero- le arregló los Qué zapatos, gallo. maravilla. Oye, pero en todo caso, todos los misterios de la iglesia seguirán siendo un misterio Bueno, y no nos pero no vamos por a mucho Y enterar. tiempo. nosotros Sí. seguiremos contando con la presencia de don Cristian Contrario, que hoy día ha estado brillante. ¡Precioso! En su exposición. Muy bien. Un aplauso para Perfecto. Cristian. Nos ha mantenido súper atento, don Cristian, que tengas una linda semana. Y el público se lo agradece y además que te manda muchos piropos. Porque Twitter tú explotó. Porque tú y José Luis ¡Oh, Berti mira! ya tienen, ¡Hombre de negro! ya tienen fan club. Vamos a unos avisos 5, 6, comerciales. 7, 8, casi.